Comenzar a grabar la clase del día de hoy y vamos a compartir la pantalla. Esperemos un momento que no encuentro la cosa. Ahí está. Ahora esto está acá. Ahora yo comparto acá y acá. Bien. Ahí estamos compartiendo. ¿Quién tiene la razón? ¿Qué es la razón? Vamos a ver qué es la razón en esta clase. Pero ¿quién tiene la razón? Rousseau dice, el hombre es naturalmente bueno. Es la sociedad quien lo corrompe. Maquiavelo, Nicolás Maquiavelo, dice, el hombre es malo por naturaleza, a menos que le precisen ser bueno. ¿Ok? Tenemos dos opiniones totalmente opositoras, o sea, en oposición, sobre quién tiene la razón, ¿cierto? Sobre qué es el hombre de partida. Entonces, lo que me interesa es que ahora en este momento ustedes en el chat procedan a colocar uno si creen que Rousseau tiene la razón, o dos si creen que Nicolás Maquiavelo tiene la razón. Vamos, los leo. ¿Quién tiene la razón? Daniel Torres parte diciendo uno, que Jean-Jacques Rousseau tiene razón, que el hombre es bueno. Diego Villagra dice que Maquiavelo tiene la razón. Rodrigo y Catalina se van porque Rousseau tiene la razón, ok. Otro voto para Rousseau. Rousseau está ganando hasta ahora en esta encuesta. Claudia, Nayara, Sebastián, todos creen que... Diego cree, Christopher cree que uno, que Rousseau tiene la razón, que el hombre es naturalmente bueno. Ok. Vamos, todavía quedan. Hay 18 personas en esta sala, 19 ahora. ¿Quién tiene la razón, jóvenes? Martina, Christopher, Estefanía, Constanza, ya todos. Miren, ¿sabéis que en los otros dos octavos estuvo peleada la cosa? Estuvo 50-50. Este es el primer curso en el cual mucha gente tiene la tendencia de Rousseau. Lo encuentro bastante interesante. Y yo personalmente también voy a participar. Y para mí, también estoy de acuerdo que Rousseau tiene la razón, que el hombre es naturalmente bueno. Pero, no obstante, una niña de otro curso me dio un argumento bastante bueno a favor de Nicolás Maquiavelo, que también lo quiero compartir en esta clase. Y me decía, profe, todos tenemos pensamientos malos en nuestra cabeza, pero nunca los hacemos, nunca llevamos a cabo estos pensamientos malos porque sabemos que afecta a la sociedad y que las leyes nos impiden hacerlos. Y la verdad es que sí, la niña, mira, ahí Claudia optó por el 2, ¿cierto? Que dice que el hombre es malo por naturaleza. Y la verdad es que yo le encontré bastante sentido a lo que ella decía, que claro, que todos tenemos estos pensamientos malos en nuestra cabeza y que por lo tanto nos da a pensar de que el hombre es malo por naturaleza, ¿cierto? Pero que la sociedad, que qué sé yo, que la policía o que la justicia o que tus papás te hacen o te obligan a ser bueno, ¿cierto? Entonces, también tiene un punto bastante fuerte ahí a favor de Nicolás Maquiavelo. Pero yo personalmente me inclino por la opción 1, básicamente porque soy una persona que considera tanto a los animales como a los seres humanos dentro de la misma cadena alimenticia. De hecho, no como carne. Entonces, teniendo eso en consideración y teniendo eso como base, imagínense un perro. Tenemos un perrito, ¿ya? Y este perrito, no sé, pues, le gusta manchar, le gusta morder, le gusta comerse la basura, le gusta botar la basura, pero el perrito es malo por hacer esas cosas. Yo considero que no, que el perrito hace esas cosas por su instinto natural. Y a pesar de que él haga esas cosas y sean malas, no considero que es eso, que como premisa eso sea malo, sino que está funcionando en función de sus instintos. Por lo tanto, basándome en eso, yo creo que el hombre es naturalmente bueno. Y sí, yo estaba de acuerdo con esa niña que me decía de que el hombre tiene pensamientos malos en su cabeza constantemente. Y estamos de acuerdo. Yo creo que todos combatimos esos demonios constantemente. No obstante, cuando uno es más viejito, cuando uno está viejito, como que las preguntas que se hace es, como que trata de ayudar a su familia, como que se preocupa si ayudó a sus hermanos, como si mi mamá habrá estado bien, ¿cierto? Como uno se preocupa más de esas cosas cuando es más viejito. Por lo tanto, cuando el paso de la vida, creo yo, te da como evolución natural el ser bueno. Ya, esa es mi opinión personal. Como les digo, este es un debate que hasta el día de hoy no podemos zanjar y ninguno de los dos tiene la razón. Como les digo, tanto Nicolás Maquiavelo como Jean-Jacques Rousseau son grandes pensadores de la época y cada uno sentaba las bases de grandes pensamientos que de alguna manera influyen hasta el día de hoy en las políticas actuales. Por ejemplo, Nicolás Maquiavelo decía que para ser un buen gobernante
no necesariamente la gente te tiene que querer. Y por ejemplo, bueno, nuestro presidente Sebastián Piñera se tomó mucho, parece, de ese pensamiento porque nadie lo quiere en el 2020. Y claro, Piñera podría decir, oye, Nicolás Maquiavelo decía que para ser un buen gobernador no necesariamente la gente te tiene que querer. Entonces, y yo la verdad estoy de acuerdo con esa frase. No estoy de acuerdo con Piñera sea un buen presidente, pero sí estoy de acuerdo con esa frase. Porque, por ejemplo, cuando yo trabajo para ustedes y, por ejemplo, hago PPTs, hago las tareas que tienen que hacer, reviso sus tareas, ustedes pueden estar pensando, oye, el profe que es malo, el profe está haciendo estas cosas para hacerme el mal, etc. Pero realmente yo estoy tratando de hacer el bien, pues yo estoy tratando de trabajar en función para que ustedes aprendan, para que tengan nuevos conocimientos, para que adquieran nuevos conocimientos. Entonces, realmente lo que para ustedes puede parecer malo, para mí realmente no es malo. Entonces, también ahí, para defender un poco lo que dice Nicolás Maquiavelo, ¿cierto? Que no necesariamente para ser un buen gobernante tienes que ser querido por tu pueblo. ¿Ya? Pero volviendo al tema de esta discusión, como les digo, es mi opinión personal. Y está bien, los que crean que Nicolás Maquiavelo tiene la razón y que crean que el hombre es malo por naturaleza, también tiene su gran sentido y su gran raciocinio, ¿cierto? Que el hombre sea malo. ¿Para qué estamos con cosas? Si nosotros, por ejemplo, cuando hacemos cosas malas y infringimos la ley, qué sé yo, no sé, por rayar un muro, etcétera, nosotros sabemos que estamos haciendo el mal. Pero yo considero esas cosas como quizás como un proceso de evolución de la persona hacia el bien, ¿se entiende? No creo que eso en sí sea malo, sino que es la forma de expresarse de esa persona en ese contexto. Y sí, está mal para el resto de la sociedad, pero yo no creo que eso intrínsecamente sea o haga que el hombre sea malo por naturaleza, ¿se entiende? Son cosas que se pueden discutir y que se discuten hasta el día de hoy. Entonces, eso, chiquillos. Gracias por participar de la actividad. La verdad que me sorprendió bastante que la, la constante o la media fuera el 1. Bien, correcto, perfecto, me alegro. Seguimos entonces. Bien, vamos acá y compartimos pantalla y vamos acá al comienzo de esta nueva unidad, jóvenes. Entonces, bienvenidos oficialmente ya al segundo semestre de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, junto con el profesor más malo de la historia, el peor profesor que pudo haberse sacado debajo de una piedra, yo, Álvaro Sánchez. Entonces, partimos y la unidad número 3, la cual se compone esta nueva unidad, se denomina nuevos principios que configuraron, perdón, nuevos principios que configuran al mundo occidental. Ilustración, revolución e independencia. Bueno, las palabras revolución e independencia pueden sonarles mucho más a nosotros en la actualidad, ¿cierto? Porque, por ejemplo, independencia la celebramos todos los 18 de septiembre, ¿cierto? Y a pesar de que tenga 200 años la independencia, se sigue celebrando y probablemente se va a seguir celebrando hasta que caiga Chile, ¿ok? Entonces se sigue celebrando como un día conmemorativo. Pero la palabra independencia nos suena, ¿cierto? Nos hace eco y podemos opinar mucho más fuertemente en base a esa palabra. La palabra revolución, perdón, me atoré. La palabra revolución también es una palabra que para nosotros también es bastante significativa, ¿cierto? Tenemos la Revolución Pingüina en el año 2006, donde yo personalmente me suena más, pero para ustedes quizá el estallido social también sea un sinónimo de revolución, ¿cierto? La palabra revolución está muy en boga. Los procesos revolucionarios que están ocurriendo, por ejemplo, en Ucrania, o la revolución que provocó la muerte de George Floyd, etcétera, ¿cierto? La palabra revolución está mucho más dentro de su propio lenguaje y ustedes la tienen mucho más desarrollada. Entonces, pensando esa lógica, podríamos decir, ¿cierto?, que son palabras que surgen en la época siglo XVI, siglo XVII, nosotros estamos viendo en este momento, son palabras que surgen en esta época, pero que tienen un significado hasta la actualidad. Quizás la palabra ilustración no les suene tanto, ¿ya? Pero es una palabra que va a ser importantísima para esta época, porque la palabra ilustración hace referencia a que el ser humano busque su propio conocimiento, su propia luz, su propia iluminación, podríamos decirlo. Y sí, usted me podría decir, profe, pero es que 100 años antes la gente, usted me dijo que el 98%, el 98% de la gente era analfabeta, o sea que no sabía leer ni escribir. Entonces, ¿cómo se iban a ilustrar? ¿Cómo se iban a culturizar? Bueno, estimado, te acordarás también que en la unidad pasada yo les hablé de una maquinita que permitía que un libro que antes demoraba una copia, ahora pudieran publicarse 500 copias de ese mismo libro. ¿Cómo se llamaba esa maquinita? Vimos un video sobre la maquinita también, hicieron una actividad. ¿Cómo se llamaba esa máquina? La Era la primera impresora, ¿no?
Sí, pero no La se llama imprenta. la imprenta de Gutenberg. Exacto, muy bien. Esta maquinita, ¿cierto?, les permitía a la gente. La imprenta. Exacto. La imprenta les permitía a la gente, ¿cierto?, tener acceso a los libros, a los textos mucho más fácil que anteriormente, porque anteriormente solamente la gente que tenía dinero o gran poder adquisitivo podía acceder a los libros. Entonces era muy difícil que la otra gente alcanzara un nivel de conocimiento. Pero en esta época no, pues, ¿cierto? En esta época la gente se empieza a ilustrar, los índices de alfabetización empiezan a aumentar, y con esto empiezan a surgir grandes personajes como Nicolás Maquiavelo o Jean-Jacques Rousseau, ¿cierto? Que son grandes pensadores de la época que se ilustraron, ¿cierto? Leyeron, aprendieron sobre cómo el mundo estaba funcionando hasta aquella época y opinaron y aportaron también al avance de la sociedad, ¿cierto? Entonces es súper importante, igual que conozcamos un poco cómo pensaban dichos personajes en aquella época. Entonces, ¿qué espero yo de esta unidad 3, chicos? Espero que sepan analizar y caracterizar el pensamiento ilustrado como un movimiento intelectual que cuestiona el orden social y político de la época y propone una serie de principios de gran relevancia para los cambios políticos del periodo y los sistemas republicanos en el presente. Como les digo, chicos, estos pensamientos están intrínsecos en nuestra sociedad hasta la actualidad y cambian el orden social y político porque tenemos que recordar que en esta época estaba la monarquía. ¿Se acuerdan que empiezan a surgir los estados modernos? Y la monarquía tenía el poder absoluto, era un despotismo ilustrado, era un absolutismo, ¿cierto? Como que todo era a manos de un solo rey. Pero la gente, cuando empieza a leer, se empieza a dar cuenta que, oye, el rey no es un enviado de Dios, el rey es un pelagato igual que tú o yo, pero que le toca gobernar nomás, porque alguien tiene que estar ahí gobernando, porque sí, ¿cachai? Pero no es un enviado de Dios, el rey es un tipo igual que todos nosotros, y por eso en la actualidad el rey, qué sé yo, de Inglaterra ya no tiene el poder que tenía. ¿Alguien sabe, por ejemplo, no sé, pues, hoy en día el rey de Inglaterra se usa más que nada para las copuchas, como para las noticias tipo pop, onda como de saber, oye, ¿cachaste que el rey dejó la corona y se fue a vivir con su novia? Sí, uy, el rey hizo eso, qué atrevido. ¿Cachai? Como que se utiliza más que nada para temas como más, no sé, polémicos, como de farándula, por ejemplo. Y por ejemplo, no sé, pues Diana de Gales, la princesa que fue asesinada, ¿conoce la historia de ella? No quiero decir que no deje de ser, Sí. no quiero decir que deje de ser interesante, ¿sí? Era una gran princesa que era muy querida por su pueblo, pero la asesinaron, lamentablemente, ¿cierto? Se cree que la asesinó la misma corona porque la tipa sabía mucho, algo así. Tiene también su onda media tránsfuga. Pero es algo netamente, ¿cómo decirlo? Algo netamente farandulero, ¿cierto? No es algo que realmente influya en la política o en la económica, o perdón, en la política o en la economía inglesa, ¿cierto? Porque el que tiene el poder político y económico en Inglaterra es el primer ministro, ¿sí? Grandes primer ministros de este país, por ejemplo, Winston Churchill, que estuvo en la Primera Guerra Mundial, no, perdón, en la Segunda Guerra Mundial, o la Margaret Thatcher, que sacó de la depresión del siglo XX a Inglaterra y revolucionó también el orden social. Son grandes primeros ministros de la época, pero que no tienen nada que ver con la corona española, perdón, con la corona inglesa, pero que sí tienen poder político, ¿ok? Eso es lo que se empieza a criticar en esta época, chiquillos, que los reyes son seres humanos igual que nosotros, los tipos no tienen nada de sobresaliente. Entonces, súper importante eso para que lo tengan en consideración. Y por eso que en la actualidad, por ejemplo, en Chile no tenemos reyes, simplemente tenemos un presidente y chao. Súper importante eso igual. Entonces, dos, me interesa que caractericen la ilustración como corriente de pensamiento basado en la razón, considerando sus principales ideas, tales como el ordenamiento constitucional, la separación y el equilibrio de poderes del Estado, los principios de libertad, igualdad, soberanía popular y la secularización, y también fundamentar su rol en la crítica al absolutismo y en la promoción del ideal republicano. A ver, acá tenemos muchos conceptos técnicos: igualdad, soberanía popular, secularización, principio de libertad, absolutismo, ideal republicano, etcétera. Muchos términos que quizás ustedes como que les resuenan, como que cachan un poquito, como que lo han escuchado en las noticias, pero que tienen sus bases acá, ¿cierto? Y estos tipos, estos grandes pensadores empiezan a utilizarlos y empiezan a trabajar en función de estos términos que se empiezan a inventar en esta época. Entonces, tranquilos, que quizás no les suenen mucho, pero los vamos a empezar a definir a medida que vayan avanzando las clases. Así que, relájense en ese aspecto. 3. Explicar el concepto de derechos del hombre y del ciudadano difundidos en el marco de la Ilustración y la Revolución Francesa, y reconocer su vigencia actual en los derechos humanos. Bueno, los derechos humanos, los cuales, por supuesto que está muy bien que existan en la actualidad,
derivan de toda esta convergencia social de principios de igualdad de la época, ¿cierto? Y sí, quizás en el siglo XVII la cosa no era tan igual para los trabajadores, la cosa no era tan igual para las mujeres, la cosa no era tan igual para la gente de color, para la gente de color de piel morena, quizás la cosa no era igual para ellos, pero con el tiempo se fue avanzando y todavía se tiene que seguir avanzando en eso a cierta igualdad de derechos, ¿cierto? Y es la promoción que se empieza a surgir en esta época, ¿cierto? La igualdad de derechos. Entonces, súper importante igual que hagamos el paralelo y también el sinónimo de progreso que hemos tenido desde esa época hasta la actual. Hay algunos, qué sé yo, medios revolucionarios que me dicen, pero profe, yo creo que nada ha mejorado desde esta época, como que siguen matando a la gente, la mujer sigue siendo discriminada, bla, bla, bla. Ya, estamos de acuerdo, pero oye, la mujer se ha incluido a la votación, la mujer ya tiene acceso al trabajo, se ha ido progresando y estamos de acuerdo que no ha sido de alguna manera y que hay cosas que superar todavía, estamos de acuerdo, pero decir que nada se ha mejorado, no comparto mucho la opinión cuando esa gente opina, como que dicen así como que nada se ha mejorado, que todo está mal, que el mundo se va a acabar. No comparto esa visión negativa de lo que es el mundo en la actualidad, ¿ok? Ustedes pueden opinar lo contrario si quieren, por supuesto, estoy de acuerdo. Comencemos entonces. Conceptos claves. Ilustración, ideario republicano e igualdad de derechos. Ya, conceptos que vamos a ir definiendo y son conceptos claves para comprender esta materia. Vamos a trabajar con este PPT como por 2 semanas más, y al final del PPT está la actividad que tienen que hacer, que básicamente es leer las citas que hay y responder las preguntas en base a las citas que hay. Hay también un discurso de la Emma Watson en torno a los derechos humanos, muy bueno, también tienen que verlo para responder las preguntas, y eso, para que lo vean. Entonces comenzamos. La ilustración, chicos, parte como con una base científica. La ilustración parte con, por ejemplo, qué sé yo, con René Descartes, que decía pienso, luego existo, pero también parte con, por ejemplo, Isaac Newton, que decía, oye, la gravedad existe, y la gravedad existe porque yo te puedo demostrar claramente que si yo tengo esto, ¿cierto? Esta tapita, ¿cierto? Le hago así, baja al suelo. Por lo tanto, tú puedes comprobar hasta el día de hoy que la gravedad existe. Bueno, ahí después va a venir Albert Einstein que le va a decir, oye, la gravedad existe porque existe un cuerpo más grande que está atrayéndolo hacia él. Y ahí se mete el tema de la masa, el espacio-tiempo, etc. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Pero hasta en esa época, ¿cierto? Isaac Newton decía, yo digo que la gravedad existe y por lo tanto nadie puede decirme lo contrario, porque vamos, que este ejercicio funciona en todos lados. Entonces, parte desde una base científica pura y dura, ¿cierto? Pero, por ejemplo, cuando yo les pregunto, oye, ¿el hombre es bueno o malo por naturaleza? No podemos responder sí o no, como con este ejercicio que es sí o no, pues, ¿cierto? Este ejercicio es sí, que la gravedad existe. Pero a la pregunta que les hago no se puede responder con sí o no. Pero la idea, la intención de lograr ese sí o no existe y empieza a empaparse y todo el mundo empieza a empaparse de esa idea, ¿cierto? Y en política y en economía, toda la gente empieza a buscar ese cáliz sagrado, podríamos decir, que es el que otorga la ciencia pura y dura, ¿cierto? Como la biología, la física y la química. Correcto. Entonces, se denomina ilustración al movimiento de renovación intelectual, cultural, ideológico, que recordemos que parte con el Renacimiento, y política que surgió en Europa, como resultado del progreso y difusión de las nuevas ideas. Recordemos que el progreso y la difusión de las nuevas ideas parte gracias a la invención de la imprenta, y de los nuevos conocimientos científicos. ¿Ok? Y aquí en este pienso y luego existo, uno podría decir, oye, pero no toda la gente piensa y luego existe. O sea, yo creo que a todos nos ha pasado, en verdad, de que nos preguntan algo y respondemos como por instinto, como que no respondemos pensando nuestra respuesta realmente, sino que respondemos porque nos están preguntando algo, pues. Entonces también pasa. Pero también tenemos que dar cuenta que esa intuición primaria de responder por instinto no es la correcta, por cierto. Lo ideal es que uno piense las cosas antes de responderlas. Y por ejemplo, cuando yo les pregunto en clase así como, chiquillo, respóndame qué es la ilustración. Y tú así como, profe, no sé, en verdad, profe, patata. Y uno dice así como, no, por cierto, pero cuando te toca dar la prueba, tú estás más relajado, ¿cierto? Estás enfocado en la prueba, y ahí como que realmente estás pensando y luego existiendo. Ah, ya, ya, me fui a la profunda. Pero eso, se entiende, ¿cierto? Entonces, bien. em, Básicamente es eso, pues chiquillos. La ilustración busca y también trata de encasillar estos pensamientos, ¿ya? Y partamos con otro gran pensador de la época, un gran personaje de la ilustración, John Locke, el cual va a sentar las bases de los nuevos gobiernos, junto con Maquiavelo y con Rousseau también, ¿cierto? Tenemos más grandes pensadores que van a ver más abajo también,
Y leamos esta frase y veamos lo que nos dice John Locke para aquella época, ¿cierto? Ay, perdón. ¿Alguien quiere leer? ¿Alguien se ofrece a leer, por favor? Que estoy cansado, chiquillos. He hablado todo el día con otros cursos. ¿Nadie quiere leer, por favor? No, usted sí. ¿No? ¿Nadie? ¿Puedo hablar Eh, yo, mister? ya, por favor. Pero lea, espera un momento. Lea hasta el punto que está acá. Ahí hago leer a alguien más. ¿Dónde? Hasta el punto. ¿Dónde está mi flecha? Hasta pensamiento. Ah, ya, ya. Me bastará con mostrar, como espero hacer las partes siguientes de este discurso, de qué manera los hombres pueden alcanzar, solo con el uso de sus facultades naturales, todo el conocimiento que la ayuda de ninguna impresión innata y pueden llegar a la certeza sin tales principios o nociones innatos. La idea es el objeto del pensamiento. La idea es el objeto del pensamiento. Muchas gracias, Diego. Y sí, efectivamente, yo pienso lo mismo que John Locke. Lo que nos está diciendo John Locke en este primer párrafo, ¿cierto? Es que todos, absolutamente todos los seres humanos tienen pensamientos, todos los seres humanos pueden usar la razón. Y yo también soy ferviente creyente de que si alguien se propone hacer algo o si alguien tiene la idea de querer hacer algo, lo puede lograr. Todos podemos lograr lo que queramos en este mundo, chiquillos. Solo tienen que ponerse idea y ponerse a actuar con las cosas. Si ustedes quieren hacer algo, propónganselo y pueden hacerlo. Yo soy ferviente creyente de que todos pueden hacer esas cosas y de que la sociedad también te va a intentar ayudar. Y yo personalmente también los voy a ayudar, por supuesto, porque quiero que logren todas sus cosas. Y también por eso les digo, si creen que no pueden lograr las cosas, no crean eso. Ustedes pueden lograr lo que ustedes se propongan. Y John Locke también nos propone eso en esta idea, ¿cierto? De que todos tienen nociones, todos tienen principios, y que sin la ayuda de ninguna impresión innata pueden llegar a la certeza consciente de sí mismos y de qué piensan. Yo estoy 100% seguro de eso. Entonces, eso es lo que nos propone John Locke en esta primera impresión. ¿Ya? Por favor, el siguiente, alguien que se ofrezca a leer, o si no, obligo a alguien, Estefanía y Nostroza. ¿Puede leer, por favor? Estefanía. Ya, Estefanía, lea por favor desde puesto hasta los 3 puntos suspensivos. Puesto que todo hombre es consciente para sí mismo de ella en que su mente se ocupa mientras está pensando las ideas que están allí. No hay duda de que los hombres tienen en su mente varias ideas, tales como las expresadas por las palabras blancura, dureza, pensar, mente me perdí. Moción. Pensar, noción, hombre, elefante, ejército, ebriedad y otras. Exacto. Muchas gracias, Estefanía. Todo, Hasta ahí nomás, muchas gracias. Y exacto, lo que nos dice acá este gran pensador John Locke, de que cuando ustedes escuchen una palabra, cualquier palabra, se les viene idea a la cabeza, ¿ok? Y nadie está absento de eso. Por eso a mí me da rabia cuando yo les pregunto algo y ustedes me dicen, profe, no sé. Y te digo, amigo, es imposible que no sepas. Todos saben algo. Todos cuando escuchan una palabra se les vienen ideas a la cabeza, lo que sea, porque se te vienen ideas a la cabeza. Entonces, me da rabia cuando dicen, no sé. No, amigo, sí sabes, todos saben. Entonces, teniendo eso en consideración, John Locke nos propone que sí, si uno escucha la palabra ebriedad, se te viene un recuerdo a la cabeza. Si uno escucha la palabra ejército, se te viene un recuerdo a la cabeza y se te vienen experiencias, se te vienen ideas, se te viene conocimiento. ¿Ok? Ahora bien, ese conocimiento hay que ponerlo también a tela de juicio, hay que ponerlo a la crítica para ver si sí o no, pues, ¿cierto? Si eso es lo que estamos buscando con la ilustración, ¿cierto? El uso de la razón pura. Pero él dice que la razón se encuentra ubicada en esto, principalmente que cuando el hombre escucha algo se le vienen ideas. Y estoy absolutamente de acuerdo, ¿cierto? Con el tipo. Bien, alguien que lea, no, ya, yo termino leyendo entonces. Eh, Ebriedad y otras. Todas las ideas vienen de la sensación o de la reflexión. Supongamos, entonces, que la mente sea, como se dice, un papel en blanco, limpio, de toda inscripción, sin ninguna idea. ¿Cómo llega a tenerlas? ¿De dónde saca todo ese material de la razón y el conocimiento? A esto contesto con una sola palabra, de la experiencia. He allí el fundamento de todo nuestro conocimiento, y de allí es de donde en última instancia se deriva. Las observaciones que hacemos acerca de los objetos sensibles, externos o acerca de las operaciones internas de nuestra mente que percibimos y sobre las cuales reflexionamos nosotros mismos,
es lo que provee a nuestro entendimiento de todas las materiales, perdón, es lo que provee a nuestro entendimiento de todos los materiales del pensar. No puedo estar más de acuerdo acá con John Locke, ¿cierto? El tipo claramente nos propone de que nuestras experiencias nos sirven para apropiar nuestro propio conocimiento, para empoderarnos de nuestro propio conocimiento. Y sí, yo creo que eso se va perfeccionando con el tiempo, porque por ejemplo, ustedes en la actualidad pueden que el profe le hable 40 minutos y que ustedes retengan solamente 5 minutos de lo que dijo el profe. Y probablemente van a retener esos 5 minutos en los cuales el profe tiró un chiste, o van a retener esos 5 minutos en los cuales el profe dijo algo que en verdad no importaba tanto. Entonces, obviamente eso se va a ir, con el tiempo ustedes van a ir evolucionando y eso obviamente va a ir desarrollándose mejor. Pero por ejemplo, si el profe les dice algo que a ustedes los marcó bastante, o el profe les respondió una pregunta, y ustedes, obviamente esas ideas o ese conocimiento se les va a quedar mucho más impregnado, porque va a ser una experiencia directa. Por ejemplo, ustedes no pueden responderme bien qué es el Renacimiento, pero ustedes pueden responderme bien, oye, cuéntame, ¿y cómo te hiciste esa herida? ¿Cómo te hiciste esa cicatriz que tenía en el brazo? Obviamente ustedes van a recordar mucho más esa experiencia con la cicatriz, porque fue una experiencia traumática. Literalmente se hicieron daño y recuerdan esa caída en bicicleta como si hubiera sido ayer. Y nadie va a contar esa caída en bicicleta mejor que ustedes, ¿cierto? Porque fueron los pruebas vivientes de que eso pasó, ¿ya? Pero en cambio, cuando el profe estaba hablando de Renacimiento, estaban en su casa, estaban tranquilos, estaban relajados. Entonces, por eso quizás no lo recuerdan tanto. Y a eso es lo que argumenta John Locke, ¿cierto? Que la experiencia se utiliza como el conocimiento definitivo, podríamos decir, como el conocimiento que más afecta. Y eso posteriormente va a ir evolucionando porque para ustedes ese conocimiento se va a ir haciendo mucho más palpable. Por ejemplo, cuando, no sé, pues, cuando ya estén en la media o cuando ya estén saliendo del colegio, le van a decir qué realmente quiero hacer. Y entonces, por lo tanto, cuando se pongan en la misión de qué realmente quieren hacer, o sea, eso igual deberían hacerlo desde antes, desde mucho antes, eh, se propongan la idea de qué realmente quieren hacer, van a empezar a adquirir el conocimiento porque van a forzarse ustedes a que sus experiencias sean mucho más significativas. No sé si se entiende la idea, pero eso es lo que propone John Locke, ¿cierto? Igual pueden echarle una repasada después a lo que dice el compadre. La verdad que no deja de ser interesante y es uno de los grandes pensadores también de este movimiento ilustrado. Como les digo, chicos, la actividad está al final, hay más frases, hay más citas de grandes pensadores, y por ejemplo, no sé, pues la actividad es que tienen que, en parejas, tienen que leer las fuentes que se presentan a continuación y responder las preguntas de la misma. Por ejemplo, aquí hay otra cita de otro pensador, ¿cierto? Y ustedes tienen que responder las 3 preguntas que están en función de esta cita, por ejemplo. Y así con los siguientes pensadores, ¿ok? Ahí está Emma Watson con su video. Ok, chicos, tengo que cerrar la clase porque va a seguir la otra clase a continuación. Así que por favor, atentos a la lista. ¿No grabé esta clase? Ah, sí la grabé, genial. Bien, por favor, atentos. Si alguien me escribe en el chat su nombre, por favor, que otro me diga, profe, esta persona escribe en el chat porque me cuesta fijarme en eso. Sofía Alegría. Sofía Alegría no vino. Valentina Antías. Claudia Antías, perdón. Dijo en el chat, profe, la Claudia. Ya, ok, gracias. Pía Araníbar. Pía Araníbar no vino, ok. Nicolás Araya. Nicolás Araya no vino, ok. Rodrigo Arriagada. Rodrigo Arriagada no vino, ok. Dijo en el Chat. Dijo presente. Ok. Héctor Barrueto. Héctor, Lo dijo En en el el presente. chat. chat. Lo dijo en el chat. Uy, ¿qué onda? ¿Nadie tiene micrófono que no quiere decir presente? Constanza Bartolín. Aquí Constanza, estoy. presente, muchas gracias. Nayara Briones. Presente, profe. Carolina Bustamante. Presente, profe. Renato Castillo. Renato no vino. Martina Castro. Martina no vino. Antonia Catalán. Antonia no vino. Joaquín Díaz. Presente. Me gusta el Joaquín con K, no sé por qué. Fernanda Donoso. Presente. Martina Echegoyen. Martina no vino. Fernando Gallardo. Fernando no vino. Maite Garrido.
Maite no vino. Fernanda Gómez. Presente. Constanza Guala. Constanza no vino. Christopher Guevara. Presente. Felipe Huechaqueo. Presente, profe. Estefanía Inostroza. Millaray Leal. Estefanía sí marcó presente. Millaray Leal. No vino. Benjamín Mancilla. No vino. Vicente Martínez. Vicente no vino. Mariani Méndez. Presente. Mariani sí vino. Patricio Pérez. Abraham Pérez, perdón. Abraham no vino. No vino. Martina Riquelme. Presente. Camila Rivas. Camila Romino. Camilo Rivas. Camilo tampoco. Catalina Roga. Camilo está en el chat. Gracias, gracias. Catalina Roga. Presente. Catalina Presente. sí vino. Catalina Sepúlveda. Presente. Ignacio Tapia. Ignacio no está. Daniel Torres. Presente. Sebastián Villagra. Diego Villagra. Sebastián sí está. Diego Villagra. Sí estoy. Ok. Profe, el Seba lo presente. dijo por el chat. Sí, lo marqué, gracias. Anaí Villegas. Anaí está, no está. Y Natalia Pérez. Natalia está, no está. Vamos. Ya jóvenes, entonces me despido. Que tengan un lindo fin de semana, que la pasen muy bien, que se diviertan, espero que trabajen, hagan las actividades. Van a tener muchas menos guías ahora este semestre, así que espero que hagan más. Se me cuidan, que estén muy bien y que sus familias también estén bien.